Y en este caso vamos a hablar ahora del teletrabajo, de esta ley que tuvo la reglamentación y se conocieron algunos puntos que supuestamente serían un guiño para el empresariado que no estaba del todo conforme por cómo se había aprobado la ley de teletrabajo. Estamos con un experto en esta materia, abogado laborista, como es Carlos Cafure, quien nos está atendiendo nuevamente aquí en Telediario Federal. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Carlos. Bueno, la reglamentación de esta ley de teletrabajo que se conoce, ¿se puede decir, y está bien dicho, que hay un guiño al empresariado con algunos puntos? Sí, se podría decir que hay cierto modo, como por decirlo de alguna manera, alguna decisión media salomónica para tratar de brindarle cobertura, obviamente, a las trabajadoras y los trabajadores que quedan alcanzados por este marco legal, pero justamente con esta reglamentación, obviamente, también se le da respuesta a algunas de las demandas que venían generándose de los sectores empresarios. ¿Cuáles son esos puntos, esos ítems en donde tenemos que hacer hincapié? Por ejemplo, a mí me sorprende que antes estaba dicho que se podía hacer. Es decir, yo elijo el home office o el teletrabajo y después puedo regresar a la presencialidad y la empresa me tiene que recibir. ¿Ese punto ahora no está habilitado? En principio no estaría habilitado, pero de todas maneras, obviamente, como te decía, brinda algún tipo de beneficio para el trabajador, obviamente, o la trabajadora que está alcanzado por la ley de teletrabajo. Y yo te diría más, yo me animaría a ir un poco más allá del tema de la reglamentación. Yo creo que el teletrabajo, como lo hemos hablado en otras oportunidades, llegó para quedarse. Sí, eso está claro. claro. Creo que para la gran mayoría de las empresas, hoy por hoy el tema del teletrabajo, salvo para algunas actividades en donde realmente la presencia del trabajador es imprescindible, o por ejemplo en ámbitos estatales o privados en donde hay trabajadores o trabajadores que realizan actividades, por decir entre comillas, operativas o de mantenimiento, en esos casos yo creo que sí se va a seguir trabajando en aquellas empresas o incluso del mismo Estado para que el trabajo sea presencial. En otros casos, como por ejemplo en los trabajadores administrativos, tanto de la administración pública y digo de algunos sectores puntualmente, como en empresas privadas, realmente el teletrabajo es una herramienta que le da, en algunos casos te diría, más ventajas a la empresa que al propio trabajador. Bien. Entonces, creo que este tipo de reglamentación que se está discutiendo en este momento, yo creo que busca equilibrar lo que ha sido en un comienzo el marco legal del teletrabajo, pero en la práctica yo te diría que hablando con muchos trabajadores y hablando con algunos sectores de empresas y con gente que trabaja en el Estado, la realidad se va a generar desde este punto de vista. Como te digo, trabajadores de sectores operativos, de mantenimiento o de calle, como habitualmente se le dicen, van a ser trabajadores que no van a ser alcanzados claramente por el teletrabajo, por el tipo de trabajo que llevan adelante. Carlos, ¿hay algún punto en la desconexión? Mira, con relación al tema de la desconexión, acá hay varias cuestiones para tener en cuenta en la vista. Todos los trabajadores tienen una jornada laboral que fue acordada a la hora de firmar un contrato de trabajo. Sí, esa y el convenio. Jornada laboral tiene que ser claramente respetada por el empleador, tiene que ser cumplimentada también por el trabajador, porque también acá hay muchas cuestiones con relación al tema de la desconexión, como por ejemplo el exceso en la recarga horaria que ha pasado también, pero también ha llevado en algunos casos a un relajamiento por parte de los trabajadores el tema de trabajar desde la casa, claramente. Esto obviamente las empresas están tomando medidas para seguir el trabajo de los dependientes, pero claramente se tienen que respetar el horario y la jornada de trabajo tal cual establece el contrato que uno ha firmado, ¿cierto? Es muy difícil de controlar eso, ¿no? Digo, para un lado y para el otro. No es difícil porque realmente las empresas están adoptando sistemas, sobre todo informáticos y de seguimiento del trabajo que se va realizando, y yo te podría decir que hoy por hoy las empresas tienen la posibilidad, sin tener una cámara para ver qué está haciendo el trabajador, pero sí tienen posibilidad a través de los sistemas saber si la sesión está abierta, si el trabajador está trabajando, incluso las mismas empresas pueden estar controlando qué tipo de trabajo, qué tipo de actividad está llevando el trabajador
trabajador de su jornada laboral. O sea que eso, te vuelvo a repetir, en la práctica hay trabajos administrativos en los cuales si el trabajador está presencial en la empresa o si está en su casa, para la empresa en la actualidad ya prácticamente pasa a ser lo mismo. Carlos, la pregunta es, ¿esta reglamentación puede traer algún cortocircuito, por ejemplo, para los gremios que tenían una aprobación, que estaban muy conformes con la ley, estos guiños al empresariado, o son puntos en donde, bueno, lo vamos a ir negociando? Yo creo que va a ser parte de todo de negociación. Creo que la ley ya sacó muy buenos puntos para lo que son los gremios, sobre todo para los trabajadores. Y la reglamentación viene justamente a equilibrar estas diferencias o estas demandas que se venían generando desde el sector empresarial, razón por la cual, por lo que yo he podido tener conocimiento y he podido hablar con compañeros de otras organizaciones sindicales, no veo ni avisoro que vaya a haber ningún tipo de conflicto, por lo menos en el corto plazo, o algún tipo de presentación. Carlos, te pongo en la actualidad del boletín oficial, hace instantes nada más, hoy muy tempranito, el gobierno ha decidido prorrogar la doble indemnización a cada una de las despidos a los trabajadores hasta el 25 de enero, una nueva prórroga. ¿Esto es importante? Sí, absolutamente importante. Recordemos que son los despidos sin justa causa, ¿no es cierto? Claro. Esto hay que tenerlo muy presente porque muchas veces por ahí tiende a confundirse y se piensa que es cualquier tipo de despido. Creo que es importante en el contexto, sobre todo de la pandemia, pero creo que este tipo de medidas, que yo realmente creo que son muy importantes, tienen que ir acompañadas de políticas económicas que le permitan también a las empresas poder empezar a trabajar, poder generar ingresos y sobre todo poder dar trabajo. De alguna manera volver a tener o volver a esa nueva realidad que se plantea con el tema de esta pandemia que realmente ha ocasionado problemas económicos en todos los lugares del mundo, pero creo que todas las medidas legales para proteger el trabajo tienen que ir acompañadas también de incentivos para que las empresas, ya sean incentivos fiscales, incentivos al consumo y sobre todo inyectar dinero en la población para que vuelva a activarse el consumo de la Argentina, que realmente se ha destruido durante este último tiempo. Carlos, cuando se prorrogan este tipo de medidas, uno piensa, estima, se imagina que hay una situación que si no estuviese esta medida se puede llegar a dar, como es la pérdida de empleo. ¿Hay un empresariado esperando que se saque esta medida para comenzar a despedir gente o no es masivo? Yo creo que, bueno, esto nosotros lo hemos experimentado en los últimos 4 años, en donde ha habido, yo no quiero generalizar porque realmente hay empresarios muy responsables y que se ajustan al marco legal en Argentina, y no hay que estigmatizar ni de ningún lado, ni del lado del trabajador ni del lado del empresario. Pero hay sectores empresariales que realmente ya, o sea, con este mismo gobierno, siguen insistiendo en la necesidad de la reforma laboral, que obviamente avanza sobre derechos y conquista del trabajador, y justamente todos los beneficios como la estabilidad laboral y otras garantías y derechos que tienen hoy por hoy los trabajadores claramente son cuestiones que la están apuntando estos sectores empresariales, y yo creo que si estuviéramos en otro contexto político claramente estaríamos sin ley antidespido y hubiera habido despido masivo en la República Argentina. No tengo la menor duda. Un placer como siempre. Carlos Cafure, desde Córdoba, abogado laborista, hablando un poco del teletrabajo y también de esta extensión a la doble indemnización para los despidos hasta el 25 de enero. Muchas gracias, un abrazo, Carlos. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego.